Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Muchas gracias, Mordejai, por confirmar. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar en nuestro Daf Yomi la página 60 del tratado de Yomá. Hoy, día de Rosh Hodesh, estamos comenzando el segundo día de Rosh Hodesh y que de la misma manera que se renueva el mes, que nuestro estudio siempre se renueve y se refuerce día a día en nuestro estudio de la Torah y nuestro camino en el estudio. Vamos entonces a comenzar en la página 60, directamente en una nueva Mishnah. Bien, donde nos quedamos ayer concluimos el tema, y hoy vamos a comenzar una nueva Mishnah, que es la Mishnah que está aquí, que nos dice así. Dice, Kol Maaseh Yom Kippurim ha'amur ala seder, y Migdim Maaseh lejaveró lo asa klum. Es decir, hemos estado viendo todas las acciones que lleva a cabo el Kohen Gadol durante el día de Yom Kippur, específicas al día de Yom Kippur. Estuvimos hablando del toro que iba a hacer el bidui sobre el toro, iba a degollar el toro, a recibir la sangre, iba a preparar el ketoret, iba a coger ambos y entrar dentro del Kodesh HaKodashim, todo lo que fue el sorteo de los animales. Todas esas cosas son cosas que son exclusivas y específicas al día de Yom Kippur. Ahora, todo esto fue enseñado en un orden. Y si cambió el orden, es decir, y adelantó una cosa a la otra, lo hace klum, es decir, es como si no hubiese hecho nada. Es decir, esa boda que hizo antes del tiempo que le correspondía en el orden, es como si no lo hubiese hecho. Ahora, Igdim, Dama Sair le Dama Par. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ya entró dentro del Kodesh HaKodashim y iba a rociar, dijimos, una arriba y 7 para abajo. Y en lugar de tomar la sangre del toro, que era la primera, tomó la sangre de la cabra y roció con ella. ¿Qué tiene que hacer? Yachzor veyazem y Dama Sair, leajar Dama Par. Entonces después tiene que volver, tomar la sangre del toro, rociar y volver a tomar la sangre del Sair, de la cabra, y volver a rociar. Y dice, Veim al Shelo Gamar, Edma Amatanot, Shebifnim, Nishpahadam. ¿Qué pasó? Mientras estaba rociando dentro del Kodesh HaKodashim, se le vertió la sangre, se le cayó del recipiente. Y Abida Maher, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traer otra sangre. Y tiene que volver a empezar dentro del Kodesh HaKodashim. Continúa la Mishnah y dice, Vejen, Ejal. Lo mismo pasa en el Ejal. Es decir, hemos visto que dentro del Kodesh HaKodashim tenemos un set, por así decirlo, de lo que se llama matanot. Es decir, matanot son las veces que se salpica con la sangre. ¿Cuál es ese set? Son 16 veces que se salpica. 8 arriba y 7 abajo con la sangre del toro. 1 arriba, perdón, y 7 abajo con la sangre de la cabra. Todo eso es un bloque. Ahora salió. Tiene que rociar lo mismo. 1 arriba y 7 abajo en la cortina. Y 1 arriba y 7 abajo en la cortina con la sangre de la cabra también. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se interrumpió? Lo mismo que hemos dicho dentro. Es decir, todas esas 16 veces que rocía es un bloque. Y si se equivocó en ese bloque, tiene que volver a empezar desde ese bloque. Lo mismo pasa en la tercera etapa. ¿La tercera etapa cuál es? El altar de oro que estuvimos viendo ayer. ¿Qué había que hacer en el altar de oro? Poner en las 4 esquinas y rociar 1 arriba y 7 abajo sobre el techo del altar. Lo mismo, todo eso es un bloque. ¿Por qué? Shekulam kaparat bifne atzman. Es decir, lo que estamos diciendo. Cada una de estas acciones es una expiación por sí misma. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Ombrim, dicen Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon, Mimakom shepasak mishamu matjil. Es decir, de ahí donde se interrumpió, de ahí tiene que seguir. Es decir, que si empezó a rociar con la sangre, hizo 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, y de repente, ¡pum!, se le vertió, que le queda 1, 5, 1, 6 y 1, 7. No empieza desde 1 y 1, sino que empieza directamente los que le quedaba. Muy bien, dice la Gemara. Tanur Rabanán, enseñan nuestros sabios en una vereita. Colma se llama Kippurim, Amura, Seder, todo aquello que fue dicho sobre la labor de Yom Kippur, que fue dicho en un orden determinado, y Mikdim Maasele Javeró, lo asaklum. Se adelantó una de las acciones a otra, no hizo nada. Amar Rabiudá, dijo Rabiudá,
Ematai, ¿cuándo es esto? Es decir, ¿en qué parte del servicio estamos hablando? Midbarim, Hanasim, Bebigdel, Aban, Midifnim. Únicamente con las acciones que se hacen con las ropas blancas dentro del Kodesh HaKodashim. Como por ejemplo, el Ketoret o el rociado de la sangre, una arriba y siete abajo, de la sangre del toro, de la sangre de la cabra. Abal, pero, de Barim Hanasim, Bebigdel, Aban, Mibahutz. Las cosas que se hacen con ropas blancas, pero fuera del Ejal, ahí no, como por ejemplo que como por ejemplo el sorteo entre las dos cabras, el vidui, la expresión de las faltas sobre el par y sobre el sair, o el vertido de la sangre del toro y de la cabra que se da sobre el parojet, o el hecho de tirar después las sobrantes junto a la base del altar. Ahora, Bimigdim Maaser Javero, Ahora, en todas estas cosas que se hacen fuera, si adelantó una cosa a la otra, lo que está hecho, está hecho. Es decir, no hace falta volver para atrás. Ahora, Rabbi Nehemia, dice Rabbi Nehemia Omer, Bame de Marimamurim, ¿de qué caso estamos hablando? Bedvarim Anasim Bebigdel Aban, con las cosas que se hacen con ropas blancas, Bemi Bifnim, Bemi Bajutz, ya sea dentro ya sea afuera, es decir, que Rabbi Nehemia está en discusión a priori con Rabbi Yehuda, es decir, para Rabbi Nehemia, ya sea dentro del Ejal o fuera del Ejal, ya sea dentro del Kodesh HaKodashim o fuera del Kodesh HaKodashim, si se interrumpió, tiene que volver a hacer. Pero las cosas que se hicieron con las ropas de oro, mi Bajutz, fuera del Kodesh HaKodashim, como por ejemplo su cordero y el cordero del pueblo, es decir, si los intercambió, si los adelantó, Mashe Asa Sui, aquello que hizo está hecho y no hace falta volver para atrás. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Estamos aquí. Amar Rabbi Yohanan, Ushnehem Mikra Hadarshu, es decir, tanto Rabbi Yudá como Rabbi Hanina, Nehemia, perdón, utilizan el mismo versículo para apoyar sus palabras. ¿Cuál es este versículo? Dice el versículo en la parasha de Aharemot, que es la que hemos estado viendo. Zot lachem lejukat olam achad bashana. Será esto para vosotros una ley eterna, una vez por año. Ahora, del hecho de que la Torá menciona esto como juká, como un hok, una ley inamovible, te viene a enseñar que el orden sí que es importante. Si se cambia el orden, se imposibilita continuar. Entonces, medubar. Entonces estamos discutiendo sobre qué tipo de labores sí que son imprescindibles que se hagan en ese orden. Es decir, en el versículo dice Jukat Olam, una ley eterna. Es decir, que es una ley que el ceder a Abodá, que el orden tiene que ser este mismo, y si no es así, estamos impidiendo que se siga con el servicio. Entonces nos dice Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda opina, Makom Shemitkaprim Bo Pamahat Bashana. Es decir, dijimos que los dos se basan en el mismo versículo. ¿Qué es lo que dice el versículo? Ahad Bashana, una vez por año. Ahora, la viuda, ¿cómo explica el versículo? Dice, Mekom Shemitkaprim Bo Pam Ahad Bashana, el lugar donde se expía una vez por año. ¿Qué es ese lugar? Dentro del Kodesh HaKodashim, por eso dijo la viuda que lo de las ropas, lo del alterar el orden es únicamente para las labores que se hacen con las ropas blancas dentro del Kodesh HaKodashim, pero si está fuera, Mashe Asui. Ahora, Rabbi Nehemia, ¿qué es lo que opina? Sabar. Devarim Amitkaprim Bahem Pam Ahad Bashana. Es decir, él no utiliza la palabra Makom, el lugar. Él dice las cosas que se hacen para expiar una vez por año. Es decir, que el orden, ya sea dentro, ya sea fuera, el orden importa cuando se hace con las ropas blancas. Ahora, Atu pregunta a la Gemara y dice, de Rabbi Yehuda Mekom Ketiv, dice, ¿acaso para Rabbi Yehuda está escrita la palabra Makom? ¿Qué dijo Rabbi Yehuda? Makom Shemitkaprin, el lugar donde se expía. Dice, ¿y acaso está escrito el lugar? Makom. Ela, entonces, vuelve Rabbi Yohanan y dice, ay no,
Ta'ame de Rabbi Yehuda. Este es el motivo de Rabbi Yehuda. ¿Cuál es? Ketiv está escrito Zot. Uketiv Ahad. Es decir, está escrito la palabra Zot, esta, y está escrito la palabra uno. ¿Qué quiere decir? Que ambos son lenguajes de exclusión. Lemaute Bigdel Abami Bajutz, es decir, una de las palabras que está para excluir, viene a excluir las ropas blancas, las cosas que se hacen con ropas blancas fuera. Vejad, Lemaute Bigdel Zahab. Y el segunda, la palabra Ahad, que también parece que está de más, no es que está de más, sino que es una exclusión. ¿Qué es lo que nos viene a excluir? Las ropas de oro dentro. Lemaute Bigdel Zahab. A ver, Rabbi Nehemia, ¿qué es lo que opina Rabbi Nehemia? Dice, Hat le meute big de zahab. Uno viene a excluir las ropas de oro. Que ahí el orden no imposibilita el servicio divino. Vejad, y la otra palabra que está para excluir, ¿qué es lo que viene a excluir? Le maute shirayim, para excluir las sobras de la sangre, para llevar al yesod a misbeach a ser vertidas. Del omeakbe, que esa acción no es meakebet, es decir, que no imposibilita la capará en sí. Muy bien. Ahora dice Rabbi Yehuda. Ahora, pero para Rabbi Yehuda, estamos por aquí. Aquí. Muy bien, aquí estamos. Rabbi Yehuda, perdón, me cuesta marcar con este nuevo. Dice Rabbi Yehuda, y entonces para Rabbi Yehuda, que esté en desacuerdo con Rabbi Nehemia, que dice que el versículo no viene a excluir las sobras de la sangre. ¿Qué es lo que opina? Que no es posible aprender la ley de las sobras de este versículo, sino que y me agve, ve y lo me agve, es decir, que si viene a imposibilitar el servicio, que lo imposibilite, y si no viene a imposibilitar lo que no lo imposibilite. Ahora dice que Tania, como se enseñó en una vereitá acerca del versículo que dice, Vekilá mi kaperet kodesh, es decir, que el Cohen va a terminar de expiar el Kodesh. ¿Cómo explicamos esto? Explicamos diciendo, Iki perkilá, si llegó a expiar, terminó su labor. Y si no vino a expiar, entonces no concluyó su labor. Libre Rabbi Akiva. Esas son las palabras de Rabbi Akiva. Ahora, amarlo, Rabbi Yehuda le dijo Rabbi Yehuda, mi penema lo nomar imkila kiper. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Rabbi Yehuda? Dijo, ¿por qué escribe la Torah imkiper kila? Si expió, terminó. Que escriba al revés. Si terminó, que expíe. Veim lo kila lo kiper, y si no terminó, que no expíe. Sheim hiser ahad mikol mina matanot, lo va a saber lo clum. ¿Por qué? Porque si llega a faltar una de las veces que se salpica con sangre, es como si no hubiese hecho nada. Te ambrinan, pues nosotros decimos, Mai Benayu. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos últimos puntos de vista que hemos visto? Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Levi, es decir, tenemos la opinión de Rabbi Yohanan y la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi. Hadamar uno dice Mashmaut, Doshim y Kabenayu. ¿Por qué no hay discusión entre ellos, según este punto de vista? Dice, en realidad no están discutiendo sobre el sentido en sí. Bien, ahora Hadamar y el otro punto de vista, ¿qué es lo que dice? Shirai meakve y Kabenayu. Es decir, que estas sobrantes de la sangre sí que son un impedimento si no se llegan a tirar en la parte inferior del altar. Ahora continúa la Gemara y dice, Umiyamar Rabbi Yohanan Aji, ¿acaso así como dijo Rabbi Yohanan? Ve amar Rabbi Yohanan, pero si dijo Rabbi Yohanan, Tana de Nehemia, que así se enseñó en el Betamidash de Nehemia, que Dibre Haomer Shirai Meagbe, es decir, ahí enseñó Nehemia las palabras diciendo que los Shiraim son Meakvin, es decir, que son un impedimento para que se complete toda la acción de la ofrenda. Entonces, aquí vemos claramente que Rabbi Nehemia está diciendo que no se puede completar mientras haya sobras, y que las sobras
se tenía que tirar a la base del altar. Entonces, ¿cómo queda esta pregunta? Queda Bekashia. Es decir, efectivamente, esta Mishnah que has traído desde Bajim es realmente una oposición a lo que estamos tratando de demostrar. Muy bien, seguimos entonces y dice, Amar Rabbi Hanina. Perdón, vamos a buscarlo. Amar Rabbi Hanina. Kashia, ¿dónde está el Kashia? Ok. Kashia. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina. Ketoret Shechafana Kodem. Shechitato Shelpar. Es decir, sabemos que en el orden de labores que tenía que hacer el Cohen, primero tenía que tomar los puñados de incienso antes de hacer la ofrenda del toro. Lo asabe lo krum. Si llegó a adelantarlo, es como si no hubiese hecho nada. Ahora explica a la Gemara y dice que según el punto de vista de quién, dice de lo que Rabbi Yehuda, es decir, no está opinando como Rabbi Yehuda, de ahí Rabbi Yehuda, porque si fuese que es como Rabbi Yehuda, Amar, que dice, ¿acaso no dice Rabbi Yehuda, ki ketiva juká? Es decir, que te viene a enseñar el orden de la abodá, que sí es un impedimento, bidvarim, hanna asim, bebigde lavan, mi bifnim, hudichtiv. Es decir, perdón, creo que me saltó una línea. De ahí Rabbi Yehuda, Ha'amar ki ketiva juka, es decir, si dice que el escribir es una ley. Entonces, de Barim, Hanasim, Bebik de Labán, entonces aquellos actos que se hacen en ropas blancas, mi bifnim hu dichtiv, es decir, por dentro es que está escrito. Ahora, a filu temas, incluso si quieres venir a decir que Rabbi Yehuda, que opina como Rabbi Yehuda, el Tanakama, la apertura principal. ¿Qué es lo que nos dice? Modé, Shechafina, Nashevet, que Abudat, así, Ana, así, Bifnim. Es verdad que estás preocupada por la frasca de incienso. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas este perfume es un perfume muy especial, que se servía para qué? Para marcar las fronteras marítimas de Gaza. La última, y si quiere venir a decir, Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, que dice, Tzore Hapenim, que Bifnim, dame. Es decir, el esfuerzo que has hecho para llegar afuera, sin la silla, aunque después la tuviese que pedir, etc. Perdón. Afilu tema. Vamos a volver a retomar, perdón. Estábamos viendo. Rabbi Hanina, hablamos del Ketoret. Y dijimos, si lo hizo antes de la shejitá del par, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dijimos, lo sabe lo club. Ahora, ¿qué man? ¿Según qué punto de vista? Dice, no es como Rabbi Yehuda, porque si fuese como Rabbi Yehuda, ¿qué es lo que dijo Rabbi Yehuda? Kiketivá juká. Es decir, como está escrito, es que está escrito que es una juká, es una ley. Es decir, que el orden sí que es un impedimento. Si está hablando en realidad de las acciones, de los actos que fueron hechos con las ropas blancas dentro del Kodesh HaKodashim. Ahora, continúa la Gemara y dice, Bafilu tema, incluso si quieres venir a decir Rabbi Yehuda, que las palabras de Rabbi Hanina son como Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda modé, Rabbi Yehuda está de acuerdo. Penim que penim dame. Es decir, que las necesidades de lo que se va a hacer dentro se considera como si estuviese dentro. Y por eso lo puedo limpiar, le puedo cambiar las piezas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, por eso, Tzorech panim que fanim dame. Aquello que es necesario para hacer algo dentro tiene la misma ley que lo que se hace dentro. Es decir, que si se hace con ropas blancas, entonces si se intercambió el orden, no sirve. Entonces dice, vamos a ver algunos ejemplos sobre este mismo punto. Dice, Tnan, se enseñó así en una Mishnah, en nuestra Mishnah. Y Gamar Matanot Shebifnim, Nishpachadam, ¿qué es lo que pasa si antes de que acabó de rociar la sangre dentro, es decir, tenía que hacer 8, digamos que hizo 4. Se le vertió la sangre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yaví, Damajer, que traiga otra sangre. Beyazor, y que vuelva. Beyazebit Gila, mi Bifnim, y que vuelva a hacer
desde el principio de todo lo que tiene que hacer dentro, es decir, rociar una vez arriba y 7 veces abajo, y ahí sigue. Ahora, veim ita, y si tú me quieres venir a decir, yachzor veyachfon mi baile, es decir, debería haber dicho, vuelve y empieza a investigar y acabar. Así es como debería haber dicho. ¿Qué es lo que dijo en realidad? Que le traigan más sangre. Pero antes de la sangre, el Kohen Gadol en el orden dijimos que tenía que tomar el Ketoret. Entonces, ¿qué? El Ketoret es una necesidad de dentro, y lo que es dentro es como, cuando está fuera tiene la misma ley, de que si se invirtió el orden es Me'akev. Entonces, ¿cómo puede ser que si me dijiste que se equivocó con la sangre, me vengas a decir directamente que le traigan otra sangre y no viene a decir, no tiene que volver a tomar el Ketoret, y entonces ahí va a seguir adelante con el trabajo? Seguimos en la página siguiente unas cuantas líneas y nos dice, Beketoret lo Kamaire. Dice, ¿sabes qué? La misión en realidad no está hablando del Ketoret. No se está ocupando de ello, por eso no te lo incluyó, pero seguro que si le llega a pasar así, tiene que volver a coger Ketoret y quemarlo nuevamente. Amarula, dijo Ula, Sair, la cabra de Yom Kippurim, Sheshecható Kodem Matandamo Shelpar, que le hizo la shejitá antes de recibir la sangre del toro. Lo sabe lo Krum, es como si no hubiese hecho nada. Es decir, hay que traerle otro. Tenan, así se enseñó en una vereitá. Ikdim dam sair le dama par. Adelantó la sangre del sair, de la cabra, a la sangre del toro. Es decir, en el tema de rociar, ¿verdad? De salpicar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, Yakzor veyazem y dam sair, ajar dam hapar. Es decir, que vuelva, que se manifieste que vuelva a rociar de la sangre del sair después de haber rociado de la sangre del toro. Así es como dijimos en nuestra Mishnah, ¿verdad? Veimita, y si me quieres venir a decir, Yachzor veishot mi bayre, en realidad debería haber dicho que vuelva y que haga shejitá nuevamente para recibir la sangre. Entonces responde la Gemara y dice, Targema, la explicación de esto, ¿cuál es? Ula, la dio Ula, que dijo que estamos hablando únicamente de Matenot Sheba Ejal, de aquellas partes de la ofrenda que se pertenecían a ser quemadas en el Ejal. Vejen amar Rabbi Afes, y así es como dijo Rabbi Afes, de Matanot Sheba Ejal, es decir, de las escenas perdón. Targema explicó Ula y dijo, de Matanot Sheba Ejal, es decir, que la sangre que se rociaba en el Ejal, si adelantó el Sair al par, entonces no tiene que volver de hacer shojitá de la cabra. ¿Por qué? Porque ya hizo la shejitá de la cabra después de haber recibido la sangre en el Kodesh HaKodashim. Entonces, según el orden correcto, Vejena más Rabbi Afes, y así es como dijo Rabbi Afes. En nuestra Mishnah está hablando de que Matenot Sheba Ejal, de los regalos que se hacía a los profesores, a los Kohanim. Pero aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de Matenot Sheba Ejal, es decir, de la sangre que se rociaba dentro del Ejal. ¿Sí? Únicamente. Bien, entonces, la conclusión, ¿cuál es? Y ahí vamos a acabar el DAF de hoy. Es decir, quisimos venir a decir que hay acciones que se hacen fuera del Ejal, pero que sirven de preparación para algo que es para dentro del Ejal. Entonces, la ley para esas cosas que se hacen fuera debería ser la misma ley que para lo que se hace dentro. Bien, y si se invirtió el orden, entonces debería ser un impedimento. Entonces, trajimos dos ejemplos. El primer ejemplo es el tema del Ketoret, es decir, que si adelantó la sangre del Saíd a la sangre del toro, dice, no, no, pero aunque estaba rociando con la sangre del toro, se le vertió, dijo, no pasa nada, que le traigan más sangre que siga. Pero debería haber dicho que le traigan, que vuelva a salir para separar el Ketoret. Bien, ¿cómo respondimos ahí? Dijimos, no, no estamos hablando aquí del Ketoret, estamos hablando de el rociado de la sangre, pero seguro que sí habría que volver. Y la segunda opción que dijimos, ¿cuál es? Es decir, que si adelantó la sangre de la cabra a la sangre del toro. ¿Cómo dijimos ahí? Que después de rociarla del toro, vuelve a rociarla de la cabra para hacerlo en el orden correcto. Dice, pero no debería decir así. Debería decir que le vuelva a hacer shejita a otra cabra y le traigan la sangre. Entonces, ¿qué explicamos? La respuesta que da la Gemara.
La trae en nombre de Ula, que dijo, estamos hablando de las cosas que se hacen dentro del ejal, del rociado que se hace dentro del ejal, es decir, sobre la cortina y sobre el altar de oro. Y entonces ahí no es Meakev, ¿sí? Vejena más Rabafés, y así también dijo Rabafés, de Matenoche va ejal, es decir, de las labores que se hacen dentro del ejal y no dentro del Kodesh HaKodashim. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Bezrat Hashem, seguiremos mañana. Hizku Beimtzu, Chodesh Tov Umevorach.